Buen día, amigas y amigos de Mensajes Bíblicos Cristianos. Les habla desde Medellín, Colombia, Henry Rojas Basto, pastor y profeta cristiano. Hoy la enseñanza se basa sobre el carácter, porque hay clases, dos clases de carácter. Está el buen carácter y el mal carácter. El buen carácter nos lleva a vivir relaciones interpersonales muy buenas, a no estar en conflictos, a no tener enemistades, a que nos vaya bien en el hogar, a tratar bien los hijos, a ser buen jefe o a ser buen empleado. Esas son las características del buen carácter. Y el buen carácter lo encontramos reflejado en la Biblia en Gálatas 5, del versículo 22 en adelante. Versículo 22 en adelante dice que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, gozo, mansedumbre, fe, templanza, bondad, amor. Ese es el buen carácter. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter que nos lleva a que nos vaya bien en todo, en la empresa, en el empleo, en la casa, en la relación con la esposa o el esposo, en el caso de la mujer. Ese carácter se refleja en nuestros hijos. Nuestros hijos aprenden lo que vean en casa de los padres y hacemos de ese buen carácter una relación de pareja muy bonita que no se va a romper ni a haber divorcio, porque lo que crece con ese buen carácter es el amor. Y esos hijos van a ver un buen carácter, entonces van a ser tolerantes, no van a pelear en la calle ni en el colegio, y no van a pelear entre ellos. El buen carácter también nos lleva a ser excelentes empleados, a que si nos llaman la atención en la empresa, no discutimos con el jefe, no discutimos con los compañeros de trabajo. El buen carácter nos lleva a crecer, a prosperar. El buen carácter también lo puede tener el empresario, la empresaria, porque trata bien sus empleados, es justo, recibe recomendaciones de los empleados, de las empleadas. Y en fin, el buen carácter, como le digo, que está reflejado en la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, nos lleva a prosperar, nos lleva a tener un hogar estable, nos lleva a no meternos en problemas ni ir a la cárcel. Ese es el buen carácter. El mal carácter es aquel que se ve reflejado en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, que habla de las obras de la carne, donde hay peleas, donde hay divisiones, donde hay altanería, donde hay arrogancia, donde hay el no reconocer los errores. Ese es el mal carácter, esas son las obras de la carne. El mal carácter lleva desde la casa a no darle el buen ejemplo a los hijos. Ejemplo, un hijo nos corrige y lo que hacemos es ponernos a pelear con el hijo, porque le vamos a decir, no, es que yo soy el que tengo la razón, yo soy el papá o yo soy la mamá y yo soy el que tengo la razón. Ese es parte del mal carácter. El mal carácter es humillar a la esposa,
no tener en cuenta que ella tiene derechos también, o en caso de la esposa, no tener en cuenta que el esposo tiene derechos, y aplastarlo con nuestras palabras. Llega la esposa y nos dice: mi amor, mire que eso no está bien hecho. Entonces yo lo único que le contesto es con una grosería, le contesto es con altanería, y daño la relación, la voy dañando poco a poco. Lo mismo que voy dañando la relación con los hijos poco a poco. Y los hijos, al ver esa clase de carácter, dicen: no, yo mejor me voy de casa. Y a los 13, 14 años, 15, se van de la casa huyéndole a ese papá o a esa mamá de mal carácter. Y terminan nuestros hijos por allá en la pandilla, en las drogas, termina con las malas amistades, termina la hija uniéndose a un hombre o sea, como buscando apoyo en un hombre. Antes de tiempo se une por el mal carácter ¿de qué? Del papá o de la mamá, porque el mal carácter son obras de la carne, como dice Gálatas 5:19. El mal carácter nos lleva con la esposa a destruir el hogar. A la esposa se le va yendo el amor, ya después ella no siente afecto hacia él, entonces ya lo rechaza de una forma u otra, entonces vienen las peleas, ya se llega a la separación, luego el divorcio. Todo eso conlleva el mal carácter, porque el mal carácter no reconoce errores, no da las razones, es altanero, es grosero, es orgulloso, es prepotente. Todo eso es el mal carácter. Y el hombre o la mujer de mal carácter en el empleo no recibe consejos, no recibe correcciones, no recibe ni una cosa ni otra cosa buena. Entonces, ¿qué pasa? Los echan o sencillamente no los ascienden. Viene ya el mal carácter del jefe, del empresario o la empresaria, que llega buena mano de obra a la empresa, buen talento humano, pero ese mal carácter hace que esas personas se vayan y la empresa empieza a decaer y va perdiendo todo. El mal carácter, porque llega un empleado y le dice: jefe, vea, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Dice: no, aquí el jefe soy yo y yo no recibo recomendaciones de nadie. O sea, altanería, orgullo. Eso mismo se ve reflejado también en las iglesias cristianas. En la iglesia católica le van y le dicen al sacerdote alguna cosa, y si el sacerdote tiene mal carácter, entonces ese no acepta nada. Y si es el pastor en la iglesia cristiana, si tiene mal carácter, no ha dejado que el fruto del Espíritu Santo se desarrolle en él, entonces daña la congregación. Todas esas cosas pasan con el mal carácter. Ya les expliqué el buen carácter. Entonces, les he dado muchas enseñanzas a hombres y mujeres que discipulo, de una parte y de otra, por la internet, por las redes sociales, en las casas de oración, y les explico sobre el buen carácter, dónde nos lleva, y les explico dónde nos lleva el mal carácter. El mal carácter nos lleva a la cárcel, el mal carácter nos lleva al hospital, el mal carácter nos lleva a la muerte y lo más tremendo para los que entienden lo espiritual, al infierno. Pero el buen carácter nos lleva a ser hijos bien hermosos, hijos tolerantes, hijos obedientes, reconocedores de los errores, porque si ven un papá o una mamá que reconocen los errores, ellos también lo van a reconocer. El buen carácter nos lleva a no divorciarnos, a no separarnos. El buen carácter nos lleva a que no nos echen de la empresa, a que nos asciendan, porque es excelente persona ese empleado. El buen carácter hace que la empresa prospere porque el jefe escucha sugerencias, y si sale un empleado con una idea de fabricar tal cosa y ese buen empresario con buen carácter recibe esa enseñanza y fabrican algo nuevo, que la empresa va para arriba. Entonces, todo eso es la diferencia del mal carácter y el buen carácter, porque todo eso lo hago con base en mi vida
y con base en las personas, hombres y mujeres, cómo encuentro yo unos prósperos y otros que han destruido todo por el mal carácter y otros que han construido grandes cosas por el buen carácter. Entonces, mis amigas y mis amigos de Mensajes Bíblicos Cristianos, caminémosle al buen carácter. Si tiene mal carácter, diga estas palabras, diga: desde hoy daré blandas respuestas, como está escrito en Proverbios capítulo 15, versículo 1, porque estoy seguro que si doy una blanda respuesta, calmaré la ira. Así dice Proverbios 15:1. También dice Romanos capítulo 6, versículo 6, que los que recibimos al Señor Jesucristo morimos a esa vieja persona de mal carácter, de mal genio, y morimos en la cruz y resucitamos junto con el Señor Jesucristo para ser como Él, lleno de gozo, de amor, de bondad, de templanza, de paciencia, de sabiduría, de mansedumbre, de fe. Ese es decir, quiero ser como tú, mi Señor Jesús. Y también dice Gálatas 5:24, dice: los que son de Cristo crucificamos los vicios y las malas pasiones. Entonces llevamos a la cruz. No quiero ser de mal carácter, no quiero ser grosero, no quiero ser altanero, no quiero ser orgulloso, no quiero ser esto ni aquello, no quiero, crucifico eso, muero a eso, quiero ser como Jesús. Quiero que se desarrolle en mí el fruto del Espíritu Santo, como está escrito en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu Santo es bondad, paciencia, amor, templanza, fe, mansedumbre. Caminen en eso. No es difícil, o para muchos es difícil, pero háganlo en fe, camínenlo, decidan o decidamos. Y nos daremos cuenta cómo nos cambia los hijos, el hogar, el empleo, la empresa, el vecindario. Porque si somos de mal carácter, entonces un vecino puso música muy alto, entonces de una vez entramos en problemas. No. Eso lo vivo yo como ciudadano aquí en Bello Antioquia, en Medellín, en Colombia, y yo sé que muchas personas en todo el mundo lo viven también. Porque soy un ciudadano común y corriente, soy un creyente, soy un predicador, pero ese predicador vive lo mismo que viven ustedes. Emociones, necesidades, a veces caigo en errores y no doy los errores, no hago caso a la corrección, entonces, pero después recapacito, ¿sí? Y pido perdón y digo: discúlpeme, me equivoqué, fallé. Si le ha fallado a los hijos, dígale: hijo, fallé, no reconocí el error, perdóneme. Si le ha fallado a la esposa, al esposo, hagan lo mismo: vea, fallé, perdóneme, mi amor. Si le falló en la empresa, al jefe, reconozco mi error. Jefa, reconozco mi error. Si vamos ahí por la vía y la gente de tránsito nos llama la atención, respetémoslo, digámosle: reconozco el error. Y seguro que hasta la sanción no nos sancionan. Si estamos en la empresa, reconozcamos nuestros errores como jefes, como empresarios, como presidente de la empresa. Mire, la embarré, Julana de tal o Julano, o mi empleado, mi empleada la embarré. Y seguro que todas estas fórmulas, esta fórmula de cómo cambiar el mal carácter al bueno, nos llevará a grandes cosas. Desde Medellín, Colombia, los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le ruego al Espíritu Santo que les dé esa fortaleza, esa fe de asumir esta enseñanza para que sus vidas y mi vida cambien.